Estamos en Gemara Yuma Daf Yud Aleph Amud Beis 11b, la línea número 10, desde el comienzo de la página, en las líneas finitas. Vamos a comenzar a ver más detalles sobre la mitzvah de mezuzah. Tan Rav Shmuel bar Yehuda, enseñó Rav Shmuel bar Yehuda, Kamei de Robe, enfrente a Robe. ¿Qué significa que enseñó enfrente a Robe? Era común que estaba el maestro y los estudiantes, y el maestro le decía a uno de los estudiantes, bueno, empezá a repetir de memoria una braisa. Braisa significa aquellas enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah. Bar en arameo quiere decir afuera. Entonces estaba el Tana. ¿Qué significa el Tana? Aquella persona que recordaba de memoria braisas. Estas enseñanzas se las había registrado en la cabeza, en el grabador, por así decir. Entonces Robe, en este caso el maestro, ponía play, ponía para empezar a hablar y hablaba. El grabador hablaba y de tanto en tanto el maestro lo interrumpía. Le decía, eso está bien, eso está mal, vamos a ver. Tana, y entonces enseñó Rav Shmuel bar Yehuda, que era el grabador, por así decir. Kamei de Robe, frente a Robe, Shi, Shashayim, Pturim, Mina Mezuzah. Hay 6 portales, 6 puertas, a pesar de que la Toira dice Uvishearejo, y que las mezuzas, Xaftam al mezuzas, Beisejo, Uvishearejo, les vas a escribir estas palabras, el Shema Israel, etcétera, no importa el detalle ahora, en las jambas de tus puertas, de las puertas de tus casas. Y tus portales, hay 6 portales que están exentos de mezuzah. ¿Cuáles son? Vamos a contar. Beis Teven, donde se guarda paja. Beis Bakar, donde se guardan vacas o en general ganado. Beis Eitzim, donde se guardan árboles, maderas, diferentes tipos de almacenes donde no hay una persona viviendo ahí. Beis Oitzrois, y un lugar donde se guarda almacén de vino o aceite. Veshara Madai, y un portal de Madai, ahora vamos a ver qué es esto, de Media, el país o el imperio, ya vamos a ver qué es esto, ya van 5. Veshar Sheino Mekoire, y una puerta que no está tapada, que no tiene la parte de arriba, por así decir. Veshar, y ahí va el séptimo, dijimos, empezamos con 6, ahí va el séptimo. Veshar Sheino Gavoya Sara, y una puerta que no tiene 10 tfajim, es decir, un tefaj es aproximadamente entre 8 y 10 centímetros, es un puño, entre 8 y 10 centímetros. Si no tiene 10 tfajim, no tiene, por así decir, 1 metro de alto, aproximadamente, entre 80 centímetros y 1 metro de alto, no corresponde poner mezuzah. Esto es lo que dijo el Tana, Rav Shmuel bar Yehuda, no es que era un Tana de la época de la Mishnah, sino que de vuelta, repetía braisas. Omar Lei, le contestó Robe a Rav Shmuel bar Yehuda, Pitachto Beshisha, Vesilacto Beshiva. Empezaste hablando que hay 6 portales y terminaste diciendo que hay 7. Entonces ponete de acuerdo, ¿son 6 o son 7? Omar le contestó entonces Rav Shmuel bar Yehuda, Robe, Sharamada Tnaihi. El portal de Madai es una discusión. ¿Qué significa un portal de Madai? ¿Cómo hacían las puertas en Media antiguamente? Tenían, lo vamos a ver ahora en detalle, una kipa. Kipa significa una cúpula redonda. No era una puerta rectangular como estamos acostumbrados a ver, sino que era una puerta que terminaba en un arco arriba. Y esto es lo que vamos a empezar a discutir. Esta puerta, por cuánto, es una discusión entre nuestros sabios, como vamos a estudiar. Entonces, él dijo que son 6 portales que no tienen mezuzah, 6 con seguridad que no tienen mezuzah, y hay uno que es una discusión. De Tanya, porque aprendimos en otra braisa, kipa, es decir, un arco arriba de la puerta, es decir, de vuelta, que la parte de arriba de la puerta no termina recta, sino que termina en arco. Rabbi Meir Mechayev mezuzah bejajomim poitrin. Rabbi Meir dice que corresponde colocar una mezuzah, y jajomim, los sabios que discuten en este caso con Rabbi Meir, poitrin, exentúan, no necesita tener mezuzah. Veshavin shen yeshbi raglo asara. Y están de acuerdo Rabbi Meir y Jajomim que sí, traducción literal, hay en la pierna 10, está obligado a tener mezuzah. ¿Qué quiere decir esto? 10 se refiere a 10 tfajim, como dijimos anteriormente. Y en la pierna, ¿qué quiere decir? Hay diferentes formas de hacer un arco. Uno puede hacer un arco que es apoyado en el piso, tomando en cuenta la base misma. Supongamos que la Gemara nuestra es la base, entonces de base a base es un arco. Quiere decir que no tiene pie el arco. Ahora, si el arco tiene un cierto pie y después termina el arco y baja el pie, o sea, tiene una parte recta en donde hay, como vamos a estudiar, 4
tfajim, es decir, puños, 4 tfajim de ancho, es lo mínimo que una puerta puede tener. Entonces, si no hay un regel, no hay una parte recta en la base de la puerta, que entre extremo de la puerta al otro extremo de la puerta haya por lo menos 4 tfajim, si no hay una parte recta, entonces con seguridad, vamos a ver, no corresponde poner mezuzá. Por eso dice, vamos a de vuelta a la plaza, Taña, Kipa, un arco, ¿cómo está hecho el arco? No sabemos todavía. Rabbi Meir mejai mezuzá jajamim poitrim. Rabbi Meir dice que tiene que tener mezuzá y jajamim dicen que está exento de mezuzá. Y están de acuerdo que si hay 10 tfajim en la pierna, en la pata, digamos, de la puerta, o sea, 10 tfajim, un metro aproximadamente, recto, y después viene el arco, pero por cuanto hay una parte de puerta normal, que sería la parte de 10 tfajim en la base de la puerta, que es recta y tiene, de vuelta, de alto 10 tfajim, aproximadamente un metro, y 4 tfajim de ancho, ahí están de acuerdo ambos, Rabbi Meir y Jajomim, que corresponde poner mezuzá. Omar Abaye, ahora Abaye nos va a explicar cuál es realmente la discusión entre Jajomim y Rabbi Meir. Dice Abaye, de Kula y Alma, todo el mundo está de acuerdo, es decir, todo el mundo en este caso es Rabbi Meir y Jajomim, que voy a Asara, si toda la puerta tiene en total 10 tfajim de alto, desde el piso hasta la punta del arco, estamos discutiendo una puerta que está hecha de arco, en forma de arco, desde el piso hasta la punta del arco hay 10 tfajim, ve'ein beragla gimel, pero la parte recta al pie de la puerta no tiene 3 tfajim, sino que tiene menos de 3 tfajim y después viene un arco y en total tiene 10 tfajim. Belav klum, no es nada, no es una puerta, entonces está exento de mezuzá. Todo el mundo está de acuerdo, incluso Rabbi Meir. Y Nami, otra opción, Yesh beragla gimel, otra opción es que la parte recta al pie de la puerta tiene 3 tfajim de alto. Pero el total de la puerta con el arco arriba no tiene 10 tfajim de alto. Belav klumi, no se llama puerta. No se llama puerta, no es nada. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Meir y Jajomim? Que la puerta esta con el arco tiene 10 tfajim de alto, se llama puerta. Y la parte recta del pie de la puerta tiene 3 tfajim, entonces tiene 3 tfajim abajo rectos y 10 tfajim de alto por lo menos en total. Aquí viene la discusión, pero no hay un ancho de 4 tfajim, no hay un ancho de 4 tfajim en toda la puerta, en todos los 10 tfajim, incluyendo el arco de la puerta, no hay 4 tfajim. Pero uno podría, no quiere decir que hay que hacerlo, pero uno podría cavar, por así decir, esculpir en la pared para completar la puerta para que sea 10 tfajim. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una puerta, imaginemos una muralla cerrada, totalmente una puerta entera, una pared entera. Y grabamos en la pared una puerta en arco, que tiene por lo menos 10 tfajim de alto y por lo menos 3 tfajim en la parte recta antes de que empiece el arco. Uno podría, si quisiese, romper más pared para hacer que la puerta sea recta en lugar de ser en forma de arco. De vuelta, un arco en la pared, uno podría romper esa pared y hacer una puerta rectangular, sin necesidad del arco. Entonces, ¿cuál es la discusión entre Rabbi Meir y Jajomim? Tenemos una puerta que tiene por lo menos 10 tfajim de alto y tiene por lo menos una parte recta de 3 tfajim abajo. Y esta puerta está en la pared, en una pared. La discusión entre Rabbi Meir y Jajomim es que a pesar de que la puerta no llega hasta el fondo, hasta arriba de todo, con 4 tfajim de ancho, porque por supuesto un arco se va cerrando, el arco va perdiendo ancho, digamos, entre extremo y extremo, hasta que se juntan, como que se van doblando los dos costados de la puerta, hasta que se pone en un punto solo. No tiene 4 tfajim ahí, por supuesto que no. La pregunta es si yo podría grabar el resto de lo que falta de la puerta para quitar el arco y hacerla recta, si corresponde por mezuzá o no corresponde por mezuzá.
Entonces, vamos de vuelta. No discutieron Rabbi Meir y Jajomim excepto en el siguiente caso. Porque voy a Sara tiene 10 tfajim de alto por lo menos la puerta. Y hay 3 tfajim en la pie de la puerta rectos. Pero no tiene 4 tfajim de ancho hasta el final de la puerta, por así decirlo. Pero está en una pared que nos daría la posibilidad de grabar esa pared, de romper esa pared hasta hacer la puerta recta. Rabbi Meir dice que se podría, por cuanto se podría grabar ahí adentro, entonces podemos poner una mezuzá, debemos poner una mezuzá en esa puerta. Rabbanan opinan, no observamos la puerta como que tiene potencial de ser recta y podría tener 4 tfajim arriba también, por una cuestión estética no los tiene, entonces din Jajomim no ponemos mezuzá. Por cuanto la puerta no tiene la medida correspondiente, no vemos la puerta en potencial, vemos la puerta en la práctica, dice Jajomim, no ponemos una mezuzá. Esta es la discusión entre Jajomim y Rabbi Meir. Claro, Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, la Gemara trae otra braisa. Enseñaron a nuestros sabios, la casa de reunión. Beis HaKnesses es una sinagoga donde la gente se reunía, Lichno y se es reunir para rezar. Beis HaIsha, la casa que pertenece a una mujer, pero no a un hombre, pertenece a una mujer. Beis HaShutafim, la casa de socios, es decir, no pertenece a una persona, pertenece a más de uno. Hayeves b'mezuzah, está obligado a tener mezuzah. Pregunta la Gemara, pshita, obvio, ¿por qué podrías haber pensado que no corresponde que ellos tengan mezuzá? Mau de Teima podrías haber pensado beisejo, la toira cuando habla de las leyes de mezuzá dice mal mezuzá es beisejo, las escribirás en las jamas de tu puerta, beisejo, tu puerta, velo beisá, y no la casa de ella, la casa tuya masculino, en general la toira habla en forma masculina, tu casa de hombre y no la casa de una mujer. Si pertenece a una mujer no tiene que tener mezuzá. ¿Podrías haber pensado eso? Venía a estudiar, aprender. La casa de una mujer también tiene que tener mezuzá. Beisejo velebateihem. Tu casa en singular y no la casa de ellos. O sea, una sinagoga donde se reúnen. O una casa de shutafim, de socios. Podrías haber pensado que no corresponde poner mezuzá porque la Torah dice Beisejo, tu casa, kamash malan. Venía a aprender que corresponde poner mezuzá en la sinagoga, corresponde poner mezuzá en la casa de una mujer y corresponde poner mezuzá en una casa de socios. Pregunta la Gemara, y digamos que efectivamente no corresponde poner mezuzá en la casa de ellos. La Torah dice al fin y al cabo beisejo, tu casa, y no beisá, no la casa de ellos, no bateihem, la casa de ellos, ni de ella ni de ellos. O Marcra, la que me responde, dice el versículo. Estás equivocado. Tienen que tener mezuzá ellos. ¿Por qué? Porque el versículo dice, ¿por qué colocamos la mezuzá? La Toira dice en la segunda parte de Shema, al final, cuando habla de las leyes de mezuzá, para aumentar la vida de ustedes, en plural, y la vida de sus hijos. Estos, ustedes, varones y sus hijos, quieren vida, todos necesitan vida. Y aquellos, es decir, la gente que va a la sinagoga, la mujer, los shutafim, los socios que tienen una casa en común, ¿acaso no requieren vida? Claro que sí. Entonces, todo lo que requieren vida corresponde a que tenga mezuzá en la casa. Obviamente hay leyes de mezuzá donde no corresponde poner mezuzá. Por ejemplo, donde viven las vacas, como vamos a estudiar, ya estudiamos un poco, vamos a estudiar más también. Pero, donde viven seres humanos, claro que poner mezuzá. Por supuesto tiene que ser Yehudim, pero tiene que tener mezuzá. Entonces, beisejo la malei. ¿Por qué la Toira dice beisejo? Al fin y al cabo es lo que está escrito. Suena que tiene que ser la casa de un hombre, la casa de un individuo solo y no en plural. Que drobe. Esta palabra beiseja viene a enseñarnos lo que enseña Robe. De Amar Robe, que dijo Robe, derech biyas jo. ¿Dónde colocas la mezuzá? La Toira lo único que dice mezuzá es beisejo bishalejo. Le vas a escribir estas palabras del Shema Israel en las jambas de tus puertas y tus portales. ¿Pero dónde en la puerta? No dice. Entonces explica Robe de esta palabra beisejo, que se escribe beis yud taf chaf, beisejo, cuatro letras.
es igual, se escribe igual que la palabra biosejo, que se escribe igual, pero con una alef de más, que encima ni siquiera suena esa alef. Quizás suenan diferentes, beisejo, biosejo, porque la vocalización de las palabras es diferente, pero la escritura es prácticamente igual. ¿Qué significa biosejo? ¿Cómo entras? ¿Y cómo entras a la casa? Explica Robe. Cuando levantás las piernas para caminar, la pierna derecha la levantás primero. Entonces va del lado derecho. ¿De dónde aprendemos que la mezuzá corresponde colocarla en el lado derecho? Beisejo, tu casa, derech biosejo, como entras en la casa. Esta es la primera braisa. Tanya Idach enseña otra braisa. Beis aknes, beis shutavim, beis isha, metam benegoy. La sinagoga, la casa de socios y la casa de una mujer impurifican con manchas. ¿Qué tienen que ver las manchas con mezuzá? Nada, pero la estructura de la braisa que habla de manchas es igual que la estructura de la braisa que habla de mezuzá. Entonces, evidentemente hay alguna conexión. ¿Qué dice entonces? ¿Qué es esto de las manchas? Había una enfermedad milagrosa, hoy en día no existe más, se llamaba Tzoraz. Parshas Tazria, Parshas Metzoira, en la Toira, en Sefer Vaikro, hablan previamente de la ley de Tzoraz. Tzoraz era una enfermedad que aparecía manchas en las paredes de la casa, en las ropas y en la piel de la persona. Y explica Rambam ampliamente en sus leyes de Tzoraz, en el Mishneh Toira, en su libro de leyes, que esto venía, una enfermedad milagrosa que venía por Lashon Hara, por hablar mal. Pero la cuestión es que estos lugares, exactamente los mismos que estábamos hablando sobre mezuzá, que están obligados a estar en mezuzá, la Gemara trae una braisa que dice que están obligados y que no están obligados, perdón, sino que impurifican con manchas. Pregunta la Gemara, pshita, es obvio, ¿por qué podrías haber pensado que no impurifican con manchas? Maudeteima, podrías haber pensado, analicemos el versículo, o uno de los versículos, por supuesto, hay un montón, que hablan sobre manchas y las casas. Uva asher loy habais. El versículo dice Uva, va a venir, asher loy, a quien le pertenece a él, loy es él en masculino, habais, la casa. Entonces, loy veloy la, le pertenece a él y no a ella, la casa de una mujer quedó exenta de manchas. Loy veloy lahen, le pertenece a él y no a ellos. Es decir, la casa que pertenece a más de una persona está exenta. Podrías haber pensado esto, por eso con Mashmalan vení y aprendí. La Braisa nos enseña que estas casas, estas viviendas, digamos, están obligadas a manchas, o sea, de vuelta, reciben manchas, porque si están tuning, si están exentas, aunque haya una mancha en la pared, no significa una mancha de tzarás. Pero en estos casos, la sinagoga, la casa de los socios, la casa de la mujer, si hay una mancha en la pared, y por supuesto tiene las leyes de la mancha de tzarás, es tzarás efectivamente. Ve, imagíname, ¿y por qué no decimos efectivamente? Por cuanto la Torah dice ayer loy abais, que le pertenece a él, en masculino la casa, digamos que están exentas del tema estas casas, sinagoga, socios y mujer, exentas de manchas. Omar Kra, la casa, el versículo dice, bebeis el sahuzazhem, puede haber una mancha en una casa, en la tierra, donde ustedes heredan. Y ahí dice casa y heredar. Las mujeres también heredan esas casas. Todo Israel, por así decir, heredaron, Eretz Israel, la tierra de Israel. A pesar de que sean socios también, a pesar de que sea una mujer. Entonces, Lamali, ¿por qué la Toira dice ayer loy abais, que la casa le pertenece a él? ¿Qué nos enseña ese versículo? Evidentemente no nos enseña que la sinagoga, la casa de socios y la casa de mujeres están exentas de mezuzá. Eso no, pero ¿qué es lo que sí enseña? Esto está hablando de una persona que separa la casa para él, ayer loy abais, la casa es mía, no quiere prestar sus herramientas, es decir, todo lo que está dentro de mi casa es loy, es para mí, es todo mío, soy un egoísta, mezquino, no quiero prestar a los demás, y él cuando le viene a pedir, tenés un hacha, tenés una olla, tenés una sartén, dice no tengo, porque no quiere prestar, entonces dice que no tiene, miente. Akadosh Baruj Hu me farse muy. Dios lo hace público a este tipo, que es un mentiroso y es un mezquino.
Sí tiene la olla, sí tiene el hacha, tiene la sartén. Que Shemefan es Beisoy. Cuando la persona tiene que sacar todas las cosas que tiene dentro de la casa para que no se impurifiquen, así explica la Toira al respecto de tzorás, antes de que venga el Kohen, porque no voy a entrar en todas las leyes de tzorás ahora, pero antes de que venga el Kohen, que era efectivamente quien tenía que mirar la mancha y determinar si era una mancha pura o impura, porque podía ser una mancha de humedad, yo qué sé, no de tzorás, el Kohen venía, observaba, pero antes de que venga y mire, el Kohen mandaba a sacar todas las cosas de la casa. Y ahora cuando sacaba este tipo mezquino todas las cosas de su casa, ahí la gente veía, ayer te pedí una olla, vos me dijiste que no tenías, ahí está. Ayer te pedí una sartén, un hacha, etc. Por eso, como la Torá dice, Loi, de él es mío, exentúa a la persona que sí efectivamente presta las cosas a los demás. Este tipo no tenía, digamos, manchas de tzorás. Continúa la Gemara analizando esta braisa. Ya entendimos por qué la Toira dice Uvasher loy abais. La persona que tenía tzorás era porque era un egoísta y mezquino. Más allá de lo que yo expliqué del Rambam, que también tenía la Lashon Hara, diferentes razones de por qué podían aparecer manchas de tzorás en las casas. Uveis akneses mimetame benegoyim. ¿Acaso una sinagoga impurifica con manchas? Vejataña, ¿acaso no aprendimos en una braisa? Vos podrías pensar que las casas de reunión para rezar y las casas de estudio, bate midrashos, impurifican con manchas. Podrías pensar que corresponde, no es que corresponde, sino que si hay una mancha puede ser que sea tzorás. Talmud Loimar, vení, la Torá te enseña, ¿dónde había tzorás? Quien tenía la casa para él, como explicamos, que la casa era propia, suya, mezquino, egoísta, y era para él y no compartía nada, era única, digamos, para una sola persona o para su familia. Esto exentúa estas casas, la sinagoga y la casa de estudios, que no son particulares para una persona, son de muchos. Entonces, la primera braisa decía que la sinagoga, y esto incluye también una casa de estudios, Metamin Binegoim, se podrían impurificar con manchas, pero la segunda braisa dice que no, porque no son casas individuales, sino que son casas públicas o semipúblicas. Loikasha, no es un problema. Te voy a explicar por qué una braisa dice que sí reciben impureza y la otra braisa dice que no reciben impureza. Rabbi Meir, Rabbanan. Una braisa el autor es Rabbi Meir y la otra braisa el autor es Rabbanan. De Tania, porque aprendimos en otra tercera braisa. Beis akneses yeshba beis dira lechazan akneses chayav bemezuzah. Una sinagoga que tiene una casa donde vive el Hazan. Hazan es como si fuese el encargado de la sinagoga, que limpia, que pone, saca, etc. Así se llamaba Hazan akneses. Hoy en día Hazan es el que canta en la sinagoga, canta frente a la gente, es el Shliach Tzibur, es el que lidera los rezos y canta lindo. Pero antiguamente Hazan tenía otro significado, era el encargado de la sinagoga. Entonces, una sinagoga que tiene una casa, Beis Dira, una casa de vivienda, para el Hazan Knesses, para el que era el encargado de la sinagoga, Hayav Mezuzah. La sinagoga también tiene que tener mezuzah. Por cuanto la casa que está en el interior de la sinagoga tiene mezuzah, la sinagoga entera tiene que tener mezuzah. Pero ¿qué pasa si es una sinagoga que no tiene una casa donde vive el encargado? Paréntesis. Hoy en día es un poco diferente por cómo está construido cada edificio, de vuelta, hoy en día. Pero antiguamente el edificio era simplemente una casa con una puerta donde se entraba y estaba la sinagoga. Los baños estaban afuera, no había una oficina, no había una biblioteca, no había nada. Era una casa donde la gente se reunía, nada más. Como si fuese simplemente imaginándose un granero muy grande, donde la gente entraba y rezaban, y después se iban. No es que guardaban granos, era una sinagoga, pero no tenía una casa donde alguien vivía. Así era antiguamente. Hoy en día los edificios obviamente son diferentes. Hay diferentes habitaciones, oficinas, baños, bibliotecas, incluso habitaciones para dormir. Entonces ahí, por cuanto hay una casa donde se podría vivir dentro del edificio donde también está la sinagoga, entonces todo lleva mezuzah. Pero esto es lo que estamos hablando acá, el caso en el cual sí hay una sinagoga que no tiene una casa donde vivir.
Rabbi Meir Mejai Bejajamim Poitrim. Rabbi Meir dice que tiene que tener mezuzá, a pesar de que no tenga la casa para vivir ahí. Y Jajomim dice que no necesita mezuzá. Entonces aquella braisa que decía que la sinagoga recibe impureza y la sinagoga corresponde poner mezuzá, esa braisa es de Rabbi Meir. Y la braisa dice que la sinagoga que no corresponde poner mezuzá y la sinagoga no recibe impureza, en ese caso es Jajomim, es de nuestros sabios que no corresponde poner mezuzá, dicen ellos. Ve'iba y Seima. Y si querés te doy otra respuesta para resolver la contradicción entre las dos braisas. Rabbanan, ambas corresponden a nuestros sabios. Yo le callo. Y no es un problema. La braisa que dice que la sinagoga no corresponde poner mezuzá, se está hablando de una sinagoga que no tiene una vivienda en su interior. Y la braisa que dice que la sinagoga tiene que tener mezuzá, se está hablando de una sinagoga que efectivamente tiene una vivienda en su interior. Y ambas siguen la opinión de Rabbanan. ¿Por qué el Talmud intenta poner, digamos, las dos braises dentro de la opinión de Rabbanan? Porque claramente cuando tenemos Rabbanan contra Rabbi Meir o contra cualquier otro personaje, es Yahid Berabim Alajah Garabim, es uno contra muchos, Rabim, y la alajá es como muchos, como la mayoría. Ahare Rabim Lehatos, dice la Torah, uno tiene que seguir la mayoría. Entonces, si vamos a decir que una braisa es Rabbanan y la otra braisa es Rabbi Meir, estamos diciendo que una de las braises no es alajá, no es correcta. Pero suena mucho mejor, es mucho más ordenado decir, no, ambas braisas van de acuerdo a la alajá, sino para qué van a estar registradas. Solo que una está hablando de un caso en el cual Jajomim dicen que no necesita mezuzá cuando la sinagoga no tiene una casa de vivienda en su interior, y la otra braisa está hablando de un caso que la sinagoga sí tiene una casa de vivienda en su interior y por lo tanto Jajomim también dice que tiene que tener mezuzá. Iba y Seima dice que les doy una tercera respuesta y esta respuesta después va a ser rechazada. Iba y Seima, la última línea de Yudalef Amud Beis 11b. Iba y Seima Hava de Leisba Beis Dira. Ambas braisas están hablando de un caso en el cual la sinagoga no tiene una casa. Ahora pasamos a Yud Beis Amud Alef 12a. Veja de Krakim, veja de Kfarim. Y en un caso está hablando de una sinagoga de Krach. Krach es una ciudad grande. En ese caso está exenta de mezuzá, como vamos a estudiar. Vamos a ver, paciencia. Exenta de mezuzá y no recibe manchas. Veja de Kfarim. Y la segunda braisa está hablando de un caso en el cual es una sinagoga de un Kfar, un pueblito chiquito. En ese caso recibe impureza, metame benegoim, y hayeves mezuzá, y tiene que tener mezuzá. Esto es lo que la Gemore quiere asumir para resolver la contradicción entre las dos braisas, que dijimos que una braisa dice que Beis HaKnesses está exento de mezuzá, una sinagoga está exento de mezuzá, y la segunda braisa dice que Beis HaKnesses hayeves mezuzá, tiene que tener mezuzá. Ahora, la Gemore va a explicar ampliamente, y esto lo vamos a dejar para la clase que viene, cómo esta última respuesta es incorrecta. Y nos quedamos con las respuestas anteriores. O una braisa de Rabbi Meir y la otra de Jajomim, o ambas son de Jajomim, solamente que una está hablando de una sinagoga con casa y otro está hablando de una sinagoga sin casa. Pero por cuanto la respuesta es larga, Dios mediante la vamos a ver la clase que viene en Yud Beis Amud Alef 12a.